Luciano Poggi Garland, especialista en cirugía de la obesidad, con quien vamos a estar conversando ampliamente sobre este tratamiento que es especial, ¿no?, para ayudar a las personas con obesidad a bajar de peso, pero no todas las personas necesariamente son candidatas a este tipo de cirugías. Eso es lo más importante. ¿Cuáles son las condiciones para que una persona pueda acceder a este tratamiento? Porque hay que recordar que en la actualidad hoy varias personas optan por la cirugía bariátrica, pero vamos a ver la siguiente nota. En estos tiempos, las cirugías bariátricas es el procedimiento que cada vez suma a más personas a realizársela. Y es que las evidencias médicas sobre su efectividad y seguridad hace crecer el número de pacientes que recurren a ellas y con resultados sumamente efectivos. ¿Cómo olvidar a Juan Pedro Franco Salas, el hombre considerado más obeso del planeta, que tras someterse a este tipo de procedimientos habló de su cambio? Y pues cada vez empiezo a hacer ya cosas más normales, ya bañarme de pie, ya si yo quiero un vaso de agua puedo para ir tomarlos y para ir al baño, todo ya más bien, y pues llegar caminando ya sin oxígeno, sin andadera, sin eso, entonces muy contento y agradecido. ¿Pero es usted el paciente ideal para realizarse este tipo de cirugía? Preste atención a algunos de los pasos a seguir. El primer paso es saber su índice de masa corporal. En este caso, tendrá que ser de 30 o mayor. Además de ser evaluado por un psicólogo para orientar, tratar y apoyarlo durante el proceso, que se encargará de identificar los malos hábitos que contribuyan al aumento de peso, a entender y manejar emociones y comportamientos que se asocian a los hábitos alimenticios. A esto se suma un guía nutricional que apoya a los candidatos a la intervención, al manejo y seguimiento en el pre- y posoperatorio. Cabe mencionar que todos son especialistas en cirugías bariátricas. A esto se suma que cuando a esto se asocia enfermedades relacionadas como diabetes, hipertensión o apnea del sueño, puede ser beneficioso, como el caso de Juan Pedro, que tenía diabetes e hipertensión. Cabe mencionar aquí que no le quitamos la diabetes ni la hipertensión, se la estamos controlando con la pura cirugía, pero pues ya no toma medicamento, entonces ya no tiene ese riesgo, ¿no?, tan grande que... Así es, ya. Pautas que evitaría complicaciones como... De verdad me sentía súper mal. Llegué al cuarto y lo único que quería era dormir, mal, porque literal le hacía así y eran puños y puños y puños de cabello. Sentía que iba a quedar pelona. E incluso casos de bulimia. Claro, y uno va escuchando estos testimonios, caída de cabello, ese episodio de bulimia, y dice, bueno, ¿cuáles son los riesgos finalmente de realizarse este procedimiento? El bypass gástrico. Doctor Poggi, bienvenido, buenos días. Por poder estar acá y conversar un poco de este tema que además está en boca de todos, como siempre. Sí. Bueno, doctor, cuéntenos, vemos que hay personas que pueden ser candidatas ideales, pero de repente hay personas a las que les cae mal este tipo de operación. Quizás empezar por ahí también. ¿Quiénes no deberían someterse a una cirugía como Sí, yo creo que lo primero es saber quién es el paciente, ¿no? La motivación de quererse verse bien no es la real, ¿no? De que para hacer este tipo de cirugía no es quiero llegar al verano, además porque justo ahorita estamos donde los gimnasios se empiezan a llenar y todo el mundo se preocupa de eso. Estas son cirugías estrictamente por motivos de salud. Cuando la obesidad repercute en la vida de alguien y repercute a todo nivel, generando diabetes, generando hipertensión, generando problemas mecánicos de la obesidad, dolores articulares, hernias, generando otros problemas como cálculos a la vesícula, reflujo gastroesofágico, etc. Son tantas enfermedades que pueden estar asociadas a la obesidad y estos son los pacientes que necesitan o pueden ser candidatos a una cirugía para perder peso y obviamente mejorar estos problemas médicos y controlarlos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, hoy estamos hablando de lo que es el bypass gástrico y el bypass gástrico es, para que la gente entienda, es la cirugía que más se ha hecho por más años en la historia de esta especialidad. Sí. Y justamente tiene más de 50 años en desarrollo y hoy en día creo que la cirugía del bypass gástrico, que consiste en hacer un pequeño recorte del estómago en la parte superior, cortar el intestino y bypassear el estómago y el intestino proximal, y lo que se obtiene con esto son dos principales cosas. La primera es un estómago más pequeño, o sea, va a haber una restricción al comer, y la segunda es que la comida llega al intestino distal un poco más rápido. Entonces, cuando eso sucede, se secretan hormonas que justamente hacen que nuestra saciedad aumente rápidamente y nuestro apetito baje. Así es como funciona el bypass gástrico, y además de esto, eso también está asociado a la secreción de algunas hormonas que están directamente relacionadas a lo que es
la diabetes. Entonces, por eso es que está la cirugía por excelencia para diabetes, ¿no? Ahora, doctor, perdón, Pamela, veíamos en las imágenes a este paciente ya con sobrepeso, o sea, con obesidad mórbida, sí, ¿no? Considerable, con problemas de movilidad, escaras entre los brazos y demás. Y ahí, ¿cuál usted sugiere que ese era el procedimiento correcto? Porque luego de esto se va a enfrentar seguramente a otro tipo de cirugías, no sabemos si los problemas se van a corregir, la diabetes y demás. Claro, lo primero es saber, bueno, quién es el paciente, y lo ideal sería es que un paciente no llegue a una obesidad tan severa como la que hemos visto ahora, ¿no? Ese es, creo que el principal mensaje que estamos dando, que lo más importante es la prevención y tratar el sobrepeso desde ya, incluso en los niños. Pero regresando a lo del paciente, normalmente los pacientes que son candidatos a esta cirugía tienen que tener una evaluación preoperatoria, que es la que va a determinar qué cirugía se hace. No es que yo entro a la cirugía y decido qué cirugía hago, sino que esta cirugía está conversada con el paciente, explicada al paciente y se le da una posibilidad de cuál sería la mejor cirugía para él. Yo siempre le digo a los pacientes, son 3 cosas para saber qué cirugía vamos a escoger. Con la información que yo les he dado y ellos han podido buscar por su cuenta, es lo que el paciente quiera. Número 2, lo que los problemas médicos del paciente necesiten. Entonces, por ejemplo, el bypass gástrico es por excelencia una mejor cirugía para los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico y los que tienen diabetes, comparado con, por ejemplo, la manga gástrica, que es la cirugía que hoy en día más se hace. Y tercero es lo que yo como médico les pueda sugerir, porque si el paciente quisiera que yo le haga una cirugía que sé que no va a ser favorable para él, yo no estaría de acuerdo en realizar ese procedimiento. Y eso es algo importante porque muchas veces hoy en día vemos, quiero yo esta cirugía como la que he visto que alguien se hizo, quiero estar igual de delgada que esta chica que ha salido en la televisión, y esa no es la razón. Claro, jamás. Y hay médicos que, bueno, pues por ganarse un paciente más, seguramente van a aceptar a todo y no es necesariamente lo que el paciente Yo creo que esa es una necesita, situación ¿no? sumamente compleja, porque el problema que tenemos en el Perú es que la obesidad hasta el día de hoy no es parte de los seguros, y esto genera un espacio para que, por supuesto, haya una interacción quizás a veces un poco complicada para algunas situaciones. Doctor, yo quiero regresar también con este video, incluso la otra gráfica que veíamos, porque yo entiendo que en el estómago, que vemos que es bastante grande en realidad, se suceden una serie de procesos como parte del metabolismo, y al quedar una porción tan pequeñita, ¿no estamos perdiendo parte de ese proceso para la digestión? Por supuesto, eso es innegable. Por eso es que justamente estas cirugías tienen un riesgo, y los riesgos de deficiencias nutricionales con cualquiera de las cirugías que se hacen existen. Por eso es que los pacientes, una vez que se operan, no es que se operen y a su suerte, sino es que tienen que tener un seguimiento a largo plazo, y la obesidad como enfermedad crónica, como cualquier otra enfermedad crónica, necesita tener básicamente pautas de seguimiento, exámenes de laboratorio, exámenes físicos de manera anual luego de un periodo de tiempo, y sin duda alguna hay algunas vitaminas y nutrientes que no se van a absorber de la misma manera. No es que no se vayan a absorber, no se van a absorber de la misma manera, y por eso los pacientes necesitan, con cualquier tipo de cirugía, suplementos vitamínicos de por vida. Ahora, al quedar desconectado el estómago, ¿qué sucede con este estómago desconectado en el cuerpo? Y si en algún momento se llega nuevamente a conectar, ¿o eso queda así? No, el estómago queda ahí aislado, por eso es sumamente importante también la evaluación preoperatoria para ver que ese estómago no tenga ningún tipo de patología inminente. De hecho, en el Perú el riesgo de cáncer gástrico es mayor que en otros países, pero sin embargo, el riesgo de cáncer gástrico realmente es 27 en 100.000, o sea, no es una cosa como para decir que es tan terrible, es mucho mayor que en otros países, por supuesto, desarrollados. Entonces, en base a esto es que el estómago se queda ahí inerte. La gran ventaja del bypass gástrico, digamos, es que técnicamente podría ser reversible si es que se necesitase hacer eso. Y en algunos casos, digamos, en centros obviamente de muchos volúmenes, han habido casos muy selectos donde se ha podido, o se ha necesitado revertir un bypass gástrico por diferentes razones, y se ha podido lograr, ¿no? Nosotros ya con usted hemos hablado en anteriores oportunidades de los diferentes procedimientos. ¿Cuál de usted es el que recomienda en este momento con el perfil de una persona que, por ejemplo, como el que veíamos ahí, o personas que ya tienen algún tipo de patología, ¿no? Diabéticos y demás? Sí. Normalmente en pacientes como el que se mostró en la nota, este tipo de pacientes, probablemente la nota no mostró, pero estos pacientes por lo general pasan por un periodo largo de evaluación médica y de tratamiento médico, para incluso, si es que el riesgo quirúrgico es muy alto, disminuirlo y hacerlo perder a veces 20, 30 kilos antes de una cirugía. Y la cirugía va a ir directamente relacionada con los antecedentes del paciente y los problemas médicos. Diabetes, por lo general un bypass gástrico ha mostrado ser superior que otras cirugías más practicadas nuevamente como la manga gástrica, y además la otra enfermedad, como te decía, es el reflujo gastroesofágico. Ahora, me preocupa, hace poco acompañé a un amigo que estaba interesado en hacerse un procedimiento y le faltaba peso para
ser candidato, ¿no? Usted dice, hay que elegir al candidato ideal para hacerlo. Y me sorprendió que el médico le diga, bueno, o te subes 20 kilos o optas por otra cosa. o optas por otra cosa. Entonces yo dije, bueno, ¿estamos apostando por tener un paciente que mejore su calidad de vida o por que finalmente en 20 kilos pueda ocurrir algo, triglicérido alto y demás, y ya, sí es candidato para ser operable? Bueno, desafortunadamente son situaciones bastante particulares. Yo creo que así no es como la medicina debería funcionar. Estas son cirugías por salud. Cuando los pacientes llegan a mi consultorio y me dicen, doctor, yo quiero operarme, quiero hacerme la tal cirugía como tal amigo, y yo les digo, ustedes no son candidatos, y los pacientes me miran con cara de decepción. Entonces yo le digo, esto es una buena noticia, no es una mala noticia. Claro. Quiere decir que estás en una situación en la que probablemente podamos tener chances de encontrar otros tratamientos, y hoy en día tenemos un montón de opciones, ¿no? Desde programas con, obviamente, nuestro equipo de nutricionistas, psicología, endocrinología, incluso los procedimientos que alguna vez hemos hablado como colocación de un balón intragástrico, pero lo que el paciente tiene que entender es que tanto el sobrepeso como la obesidad son enfermedades crónicas, y lo que justamente no queremos es que regrese de acá 1 año o 2 años o tanto con 20 kilos de más. Esa no es la idea. Y en ese sentido, ¿cómo es ya el posoperatorio? Me operé, ¿qué sucede a continuación? ¿Cuánto peso puedo perder? ¿En cuánto tiempo? ¿Y cómo debería ser mi alimentación también, ¿no? Porque obviamente ya no tengo la misma porción de estómago. Por supuesto, y además los primeros meses hay que cuidar estas uniones o cortes que se hacen en los intestinos y en el estómago. Pasan por unas dietas que la nutricionista va a supervisar y los suplementos multivitamínicos, y nuevamente hay exámenes de control de sangre para chequear cómo andan los niveles nutricionales y ver qué es lo que está pasando. El paciente tiene que entender que el apoyo psicológico no es porque el paciente esté loco, sino es porque hacer cambios en la vida de uno son sumamente difíciles, ¿no? A veces decimos, las personas nunca cambian, y ahí es donde viene justamente el apoyo psicológico para ayudarte a hacer ese tipo de cambios que necesitas en tu vida, que abarcan tantas esferas, no solamente cómo comes, ¿no? Porque nuevamente la obesidad, al ser un problema multifactorial, tienes problemas de diferentes índoles. Entonces ahí es donde el psicólogo entra, y algunos pacientes, por lo menos en nuestro equipo, luego de un par de años de operados, terminan diciendo, yo creo que el psicólogo me ayudó igual o más que su cirugía, doctor. Y yo me siento halagado cuando dicen eso, porque eso habla de nuestro equipo, cómo trabaja y cómo funciona, y por supuesto del grupo de psicólogos que nos acompaña. Doctor, solo para cerrar, ¿al metabolismo se le educa? ¿Se le pone a régimen? ¿Es reversible? No, el metabolismo depende de varias cosas, depende de la edad por parte, depende del sexo, depende de, por supuesto, del peso que uno ya tiene y de la composición corporal en general, ¿no? Entonces, este tema de educar el metabolismo o hacerlo, digamos, más rápido, a la larga lo único que quiere decir es, tenemos que tener actividad física, generar masa muscular para de una manera u otra darle una razón a nuestro organismo de poder consumir más calorías, ¿no? Y se lo preguntaba porque siempre hay dietas fantasmas, ¿no? Y ahora que está a punto de venir ya el verano, uno empieza con la dieta de la manzana, la dieta intermitente y todo, y siempre y mi hermana, yo soy gemela, y la diferencia entre ella y yo de peso son como 10, 12 kilos ahora mismo, y mi hermana dice, no, es que mi metabolismo no se educa con nada. Entonces, el tema está, la clave está en encontrar una dieta correcta. Claro, y entender que estos procesos son lentos, ¿no? Entonces, es importante entender nuevamente el tema de la composición corporal. Mientras una persona más grasa tiene con respecto al músculo, esas personas, a pesar de que pesan más, van a requerir menos calorías que alguien que por su parte tiene mucho músculo y poca grasa, que probablemente come más. Y finalmente, ahí es donde vienen estas ideas de las personas que sufren de obesidad y han ganado peso con los años, cuando te dicen cosas que para muchos no tienen sentido, pero para nosotros los que tratamos pacientes así, sí. Y cuando te dicen, yo cada día como menos, pero sigo subiendo de peso. Y eso tiene sentido. Cada día tiene menos masa muscular, cada día tiene más grasa, su requerimiento calórico proporcional a su peso es menor. No sé si lo dejé esto claro. Clarísimo. Cabello, por favor, él que está a dieta, que ha empezado con el reto de 24 días de Marisol, que esperemos surta efecto. Gracias, Muchas doctor. gracias, doctor. Ahí están saliendo los teléfonos y en caso de